desarrollar el motor de la economía. Para eso hemos invitado a María Isabel León Clenque de Céspedes, presidenta de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú, Asiste, para hablar sobre la calidad académica de las carreras técnicas en el Perú. Luego, en el segundo bloque, vamos a tener al presidente de la Asociación de la Industria de Lácteos, ADIL, el señor Rolando Pisculich, y vamos a hablar con él sobre la situación de la industria láctea, un tema también bastante importante para, en realidad a nivel nacional, con las últimas cosas que han venido sucediendo, por ejemplo, en el caso de Cajamarca. En el tercer bloque vamos a tener a Pamela Sánchez Gutiérrez, ella es gerente general de Latin American Invest, y vamos a hablar sobre Haz tu negocio ya. Hay un concurso de proyectos de inversión a nivel internacional, cuyo premio son $250.000. Es un concurso bastante interesante, este primer foro integral de inversiones, y vamos a hablar un poco de qué se trata este concurso y cuáles son las bases para poder concursar en él. Y así abrimos la primera entrevista de la noche de hoy con la primera invitada, la señora María Isabel León Clenque, presidenta de los Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú, Asiste. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Alex. Hemos tenido una charla bastante interesante previa a esta entrevista, hablando justamente de la importancia que tiene la educación, pero vamos a ir al punto ahora, que es el tema de la educación superior y de la educación universitaria. Se dice que la educación en el país, y hay inclusive una ley universitaria, tiene que ser reformulada en todas las áreas, desde el ámbito primario y secundario, pasando por esa ley universitaria que espero que se haga pronto y bien, y también el tema de los institutos superiores y tecnológicos. ¿Qué es lo que está sucediendo en este segmento educativo? Bueno, en el tema de la educación superior tecnológica, efectivamente en el Congreso se está trabajando una nueva ley universitaria, y dentro de esta concepción del desarrollo, digamos, de la ley universitaria, se ha creído por conveniente hacer una especie de ley marco o una ley gorro que incluya dentro de este texto algunos parámetros generales que puedan ser compartidos tanto por las universidades como por los institutos y escuelas superiores. Esto en la medida de que la educación superior en el país está conformada por universidades, por institutos y escuelas superiores, ¿no? Entonces, dentro de esta dinámica de trabajo en la Comisión de Educación, que está viendo básicamente el tema de ley de educación superior, se está pensando en incluir estos tópicos principales que tienen que ver, por ejemplo, con liberalizar los títulos a nombre de la nación, que sean otorgados a nombre de las propias instituciones educativas, para crear una dinámica de competencia y de elevación de la calidad en el mercado, ¿no? Va a ser más importante que el empleador contrate a una persona que ha salido o que ha egresado del instituto o de la universidad tal, a que tenga, digamos, un título a nombre de la nación, por ejemplo, ¿no? Y yendo a ese punto, porque esto creo que es importante, ¿cuántas personas realmente contratan a alguien porque tenga un título a nombre de la nación? Yo creo que el tema de que sea a nombre de la nación tiene más importancia para los trabajadores del sector público, ¿no? Que dentro de los requerimientos que hacen para la contratación estipulan muchas veces que tengan un título a nombre de la nación, pero en realidad para el mercado productivo es irrelevante. Lo importante, y yo pienso que esta medida, por ejemplo, de eliminar los títulos a nombre de la nación, va a permitir que en el ideario social se entienda que la educación técnica, por ejemplo, es tan importante como la universitaria, o le va a permitir al joven que egresa de esta formación una movilidad inicial interesante, ¿no? Para poder desenvolverse profesionalmente. Entonces va a ser uno de los puntos importantes que se está tratando en este momento en el Congreso. Hay un cuadro que me gustaría ver, que nos lo ha traído, que es el cuadro el primer cuadro, por favor. Es el tema de lo no universitario versus lo universitario, la cantidad de matrículas que hay. Por favor, pongan el primer cuadro. Y acá vemos algo importante, algo interesante. Aquí tenemos justamente el cuadro, hablando sobre educación superior. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel...? Bueno, acá ustedes pueden ver, hemos hecho una muestra entre el año 2005 y 2010. El crecimiento de la matrícula, la cobertura en la educación universitaria ha sido más importante que en la educación técnica. ¿Por qué? ¿No? Por este ideario social que existe de las familias, de que va a ser mucho más rentable para un joven estudiar una carrera universitaria que una carrera técnica. ¿Y esto es así? No es así, definitivamente. En el mundo podemos comprobar que los técnicos tienen muchas veces más éxito que los egresados de las universidades. En el Perú tenemos un caso magnífico que es Gastón Acurio. Es un chef conocidísimo que nos
pasea la marca Perú por todo el mundo y es un técnico, no es un egresado de la universidad. Entonces, realmente ser un técnico no es ser menos profesionalmente, pero en el ideario social ha existido esta idea, digamos, de que era mejor ir a la universidad. Está reflejado en la estadística. Es decir, es más, hay empresarios en varias industrias que se quejan de que no hay gente técnica en el país, y eso lo que está haciendo, y eso se ve también reflejado en las cifras del INEI, es que están aumentando las remuneraciones, las remuneraciones, digamos, de la gente con educación técnica crece a un ritmo mayor que la profesional. Claro, porque faltan en el mercado, definitivamente es así. Tema de oferta y demanda. Exactamente, Tan sencillo como eso. Ahora, en el tema, por ejemplo, acá vemos de la educación universitaria y técnica, yo le puedo decir que la cobertura en el país es mínima. Tenemos un 15% de población en edad que está estudiando en la educación tecnológica y solo un 33% que cubre la educación universitaria. Esto lo vemos en el segundo cuadro, por favor, si nos pueden poner el segundo cuadro. Aquí lo tenemos. Ahí estamos, ¿no? La educación secundaria, por ejemplo, en general la educación básica en el Perú ha alcanzado cifras importantes, interesantes de cobertura. En educación primaria tenemos casi el 100%, en secundaria estamos alrededor del 90%. Acá tenemos que en el caso de la educación superior tecnológica estamos con un 15% de cobertura, es bajísimo. Exactamente en el Perú no hay más de 360.000 jóvenes que están estudiando carreras diferentes en los institutos de educación superior tecnológica, carreras que van pues dentro de la computación, marketing, cocina, hotelería, una serie de carreras que tienen que ver con el tema de salud. O sea, tenemos un abanico de carreras que están siendo atendidas en este momento, pero con una presencia de 360.000 estudiantes. En el caso de la universidad tenemos un 33% de la población y tenemos 783.000 aproximadamente estudiantes en estos niveles. Entonces, obviamente existe una mayor demanda de técnicos porque todos están orientados a ir a la universidad y no están viendo que las oportunidades laborales están realmente en el mando medio, en el mando técnico. Pero acá lo que se ve clarísimo de este cuadro es, para que la gente que lo está viendo nos entienda, es 2.390.000 estudiantes hacen sus estudios de secundaria. Exactamente. ¿Significa que están saliendo 2.390.000 no, estudiantes? Esos son los que están estudiando de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de media. Aproximadamente al año salen 500.000 jóvenes. ¿Ya? Salen a buscar una oportunidad de formación profesional o técnica o salen a trabajar en el mundo laboral. Ese es el promedio de alumnos que salen, digamos, cada año, ¿no? De acuerdo, es el flujo. El flujo, exacto. De este 500.000 de estudiantes que salen de secundaria, ¿cuántos son los que van a cualquiera de las educaciones superiores universitarias? Más o menos es el porcentaje, ¿no? 15% se dirige a educación técnica y la diferencia se dirige en gran parte a la universidad y el resto busca un trabajo definitivamente de manera directa porque no tiene posibilidades de estudiar. Digamos, estamos hablando, digamos, que de 1 de cada 3 estudiantes que egresan de la secundaria, aprox 1 de cada 3, no sigue estudiando después. Probablemente, sí. Aproximadamente es 1 de cada 3. Sí, porque si pensamos que el volumen, digamos, de la población que está en estado productivo, digamos, en el país está más o menos en 15 millones de personas, podemos pensar que definitivamente, y que el 29% solamente tiene títulos profesionales, podemos pensar que hay muchos de las manos de obra laboral que no están calificados, que no necesariamente pasaron por un instituto o pasaron por un centro de formación técnico o pasaron por una universidad, sino que simplemente se insertaron al mundo laboral y en la empresa se les ha ido calificando paulatinamente para poder ejercer la función que tienen o ir ascendiendo, digamos, de acuerdo a los requerimientos que hay dentro de la empresa. El problema es que este estudiante de los 3 va a tener más problemas para generar ingresos mayores en el futuro. Va a tener un tope, sí, va a ser menos productivo o que tiene menos educación. Nosotros, por ejemplo, yo tengo unos estadísticos que muestran, que no están en los gráficos, que demuestran la cantidad de gente que tenemos, la fuerza laboral que hay en el Perú. Y en el Perú tenemos más o menos un 51% de fuerza laboral, que es mayor inclusive a la que tienen países como Colombia, Argentina, México, inclusive China. Entonces quiere decir que tenemos una fuerza laboral importante, pero no calificada, no capacitada, que es a lo que tenemos que apuntar.